Este es el reto del derrame de petróleo en Cadereyta. Para empezar, hay que conocer la problemática. Hubo un derrame de hidrocarburos, el cual fue provocado por una toma clandestina en el poblado de San Juan. Durante este suceso se reportó una fuga, la cual provocó que el petróleo se extendiera por los ríos y acequias. ¿Qué impacto tiene este derrame? Para empezar, hubo una contaminación de parcelas, acequias, norillas y canales de riego, ya que este recorrió alrededor de 18 kilómetros del río San Juan. El petróleo funciona como una manta impermeable, la cual evita la fotosíntesis de la flora marina, provocando su muerte. Igualmente, la calidad del agua se vio afectada. ¿De qué está compuesto el petróleo? Bueno, esto se compone de una mezcla de hidrocarburos entre un 50 y 98% y de diversos compuestos orgánicos, como el oxígeno, nitrógeno y azufre. Vamos a ver los principales compuestos en el petróleo. Como ya mencionaron antes, gran parte de esos compuestos son los hidrocarburos. Y los más importantes entre ellos están las parafinas, los alcanos, los naftenos y los aromáticos, como por ejemplo puede ser el benceno. Por lo general, los hidrocarburos con los que se trabajan suelen variar los números de carbono principalmente, desde 14 a 12, 10 a 14, 12 a 20 y 20 a 36. Aquí en la pantalla tenemos, por ejemplo, un ejemplo de parafinas y un ejemplo de nafténicos. En la siguiente slide tenemos un ejemplo de aromáticos y de asfálticos. Y para acabar, vamos a ver los importantes. Existen, obviamente, muchísimos ejemplares tanto de las parafinas, de los nafténicos, como aromáticos y asfálticos. Sin embargo, consideramos que debido a su presencia que tienen en el petróleo y cómo interactúan con él, cómo trabajan en él, los más importantes son el benceno, butano, metano, hexano y octano. Ok, bueno, ahora todas las moléculas que vamos a decir a continuación van a tener las mismas características excepto que el agua. Esta es la estructura del Lewis, que es un hexágono, su geometría molecular es aquella que es plana, y todos van a tener en común que son enlaces covalentes, fuerzas intermoleculares, dipolo inducido, todas van a ser insolubles en agua, a lo mejor van a cambiar en viscosidad como este punto 648, todas van a ser no polar, algunos van a cambiar líquido, gas, dependiendo de, pues, de la masa de la molécula y todo, en este caso es líquido, y su punto de ebullición. También todas van a ser muy volátiles. Por ejemplo, el butano tiene una estructura más larga, por eso es gas y por eso tiene menor punto de ebullición. Esta, como su molécula es líquido, pero es más completa y su punto de ebullición es más alto. Después, esta que es el octano, bueno, pues es líquido, pero con un punto de ebullición mucho más alto. Y el agua, bueno, el agua es una molécula obviamente soluble en agua, es líquido, pero esa es polar. Por eso, polar y no polar no se pueden disolver entre sí y es uno de los problemas que tenemos con el petróleo. El petróleo. Bueno, ahora pasando a por qué el petróleo no se mezcla con el agua. Esto es básicamente porque el petróleo está compuesto de una mezcla muy compleja de hidrocarburos, que ya sabemos que son moléculas no polares, entonces el petróleo es no polar y el agua, por otro lado, es un compuesto polar, por tanto son incapaces de disolverse entre sí, ya que sus polaridades no son del mismo tipo. En cuanto a qué puede ser el peligro más inminente, pues obviamente afecta a tres áreas, las cuales se dividen en ambiental, social y económica. La ambiental es básicamente que esa agua pues destruye, o sea, destruye ecosistemas porque se ve contaminada, cultivos, afecta directamente a fauna y flora de esa región que simplemente muere. Efecto social, pues la salud de las personas se afecta, sobre todo por eso de los cultivos, porque pues esa agua se intoxica básicamente y queda un poco inservible. Y el impacto económico, pues obviamente depende del derrame. Por lo general se estima una pérdida de 150 millones de pesos, más o menos, en solo arreglar los daños y recuperar más del 90% del derrame. Sobre la posible solución que escogimos, fue el MOS Sweeper, ya que esta solución contiene el petróleo con unos deflectores con patrón de espiga, pero además logra recuperar el petróleo con una barredora y es bastante efectivo. Obviamente hay otros medios para solucionar esto, incluso hay una especie de esponja experimental que absorbe el petróleo al ser un compuesto no polar, pero esta es la solución que nosotros hemos escogido.
El agua es un recurso que debe tener ciertas características para que tenga el mérito de llamarse agua potable. Primero que todo, debe haber pasado por el proceso de potabilización, que es un proceso por el que el agua pasa por coagulación o floculación, sedimentación, filtración y finalmente desinfección. Aparte de esto, debe tener las características que debe ser limpia, segura, incolora, inodora e insípida. Si no cuenta con alguna de estas, no puede ser considerada agua potable. Luego, el agua debe tener ciertas propiedades que le permiten ser segura para el consumo humano. Debe ser libre de elementos en suspensión, libre de contaminantes y libre de microorganismos patógenos. Si no cuenta con alguna de estas, la vida humana se pone en riesgo. El agua es un recurso que todos los seres vivos necesitan para seguir vivos. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen acceso al agua libre de contaminantes, que sea limpia, segura. Por lo tanto, ya que esto es necesaria para seguir viviendo, la consumen a pesar de todos los contaminantes que tienen, arriesgando su salud. Por lo tanto, es algo muy malo y algo que no debería pasar. Es por eso que la gente debería tener acceso al agua potable, no importa su estado económico o lo que sea. Finalmente, el agua es tan importante que se han hecho varias leyes, artículos y todo, para que todos tengan acceso a esta. Primero que todo, nacionalmente existe el artículo 4 de la Constitución mexicana que establece que todos los humanos, todos los mexicanos deben tener acceso a agua potable para consumo personal. Luego, la ONU internacionalmente estableció que todo ser humano tiene el derecho al agua, ya que resulta indispensable para una vida digna. Muchas gracias. Esta fue nuestra explicación por hoy y espero les haya gustado. Bye.